Hoy está conmigo aquí en la cabina Monumental el jefe de información de Noticias Monumental, Alexander Rivera. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Un gusto acompañarles de nuevo en esta nueva propuesta de Radio Monumental en el programa Matices. Hoy venimos con una pregunta muy particular. ¿Cuáles cree usted que son los retos para el próximo presidente de la República? Y nada difícil de contestar cuando vivimos en un país por supuesto con tantos desafíos, si le podemos llamar de alguna manera, Randall. Sí, efectivamente, bueno, y hoy voy a pedirle a Graving Granado, nuestro compañero que está llevando las redes de Monumental a esta hora de la tarde, plantear de una vez las redes en redes sociales, la pregunta en redes sociales: ¿cuál cree usted que será el mayor desafío del nuevo presidente de la República? Tendremos un debate en esta emisión de Matices más adelante. Hoy ha sido un día raro, sobre todo en información económica. Resulta que el dólar cerca de las 11 de la mañana se desplomó, bajó el tipo de cambio unos 35 colones, esta mañana estaba en 570, llegó cerca de las 11 de la mañana el precio de venta a 535, después recuperó un poco, está en 550 a esta hora. Es más, les cuento, vamos a ver aquí en los diferentes bancos. Sí, pero primero vamos a ver en Monex. Es muy interesante, ayer se negociaron 39 millones de dólares en el mercado mayorista de dólares. Hoy, a esta hora, ya llevamos 42 millones de dólares, 42. El último precio al que se negoció fue en 550.35, que es precisamente como está el tipo de cambio a esta hora, 550.35. El máximo monto al que se ha negociado hoy el dólar es 560. El mínimo, oiga, Alex, es a 520. Esto nos da 520. Esto nos da un promedio ponderado de 538 colones. Ayer el promedio ponderado fue de 565 colones. Entonces, para convertir esta información en información útil para usted, si tiene que hacer transacciones esta tarde, en las ventanillas les vamos a contar que, por ejemplo, el Banco de Costa Rica tiene a esta hora el tipo de cambio en 556 colones en el precio de venta. El Banco Nacional lo tiene en 557 colones. 556 el BCR, 557 el Banco Nacional. Si nos vamos a lo privado, el BAC San José lo tiene en 558. Scotiabank lo tiene, vamos a ver, viene aumentando. Sí, creo, en 562. Y la FICE, vamos a ver a cuánto lo tiene la FICE. La FICE lo tiene en 560. Y viene aumentando, efectivamente, en horas de la mañana estaba entre 535 y 540 colones. 540, es interesante cómo se dan estos movimientos en cuestión de horas. Recuerdo que a las 11 de la mañana lo tenían como en 550, ¿era? Sí. 550 ha sido uno de los días más volátiles. Aquellos que lograron ir a ventanillas antes de las 11 de la mañana lograron un porcentaje más. Así es. Y sabe que quien también se benefició un poco con esta volatilidad del dólar. Bueno, pues el gobierno hoy finalmente se anunció que va a pagar el finiquito a la empresa brasileña OAS con recursos provenientes del CONAVI, una información que se generó apenas minutos más tarde de que termináramos la segunda emisión de Noticias Monumental a las 12:30 más bien de la tarde. Ya, Randall, está el finiquito con OAS, el gobierno va a tomar recursos del CONAVI. Sí, va a tomar recursos del CONAVI precisamente para pagar este monto. Tomó del presupuesto del último trimestre. De este año para pagarle a OAS 28 millones de dólares y además dice que se los va a recompensar en un presupuesto extraordinario que tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa. Así es, son 28,4 millones de dólares lo que el gobierno estaría tomando del Consejo Nacional de Vialidad para pagarle a OAS, y como usted lo decía, se lo va a compensar enviando un recurso, un presupuesto más bien extraordinario que va a mandar a la Asamblea Legislativa para que el CONAVI no se quede sin plata. Vamos a ver si más bien
intentamos contactar a Roberto Gallardo, el ministro de Planificación, para que nos cuente los detalles. Lo entrevistábamos más temprano. En caso de que no lo logremos contactar en vivo a esta hora y antes de entrar en el debate del día de hoy de cuál es la prioridad para el nuevo presidente de la República, si no lo contactamos en vivo, ahí tenemos las declaraciones en la entrevista que le hacía Laura Ávila hace unos minutos, pero es interesante este tema, ¿verdad? Además, el gobierno pagó cuando el dólar bajó. Eso le generó un extra, le pagaron menos. Por supuesto, si lo hubiera hecho ayer con el precio que tenía el dólar, le hubiera pagado muchísimo más a esta empresa brasileña. Sí. ¿Cuánto? ¿Usted hizo el cálculo? No lo he hecho. Son 28.5. 28.4, bueno, 28.5 podría decirse. 28.5 millones de dólares. De dólares. No lo había hecho, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver. Esto es un cálculo preliminar a mano alzada. Sí, vamos a ver. Para ver cuánto se ahorró el gobierno en pagarle OAS hoy jueves y no hoy jueves 13. Pagó 28 millones y medio. Así es, de dólares. ¿Verdad? Sí, de dólares. Lo pagó por 10 colones, 15 colones, 20 colones. Depende de la hora que lo pagó. Vamos a calcular con 20 colones menos. Es decir, en 550 el precio del dólar. Y eso nos da 570 millones de colones ahorrados. Imagínese usted, 570 millones de 20 colones por cada dólar. Son 20 colones por cada dólar que pagó dentro de los 28 millones. Eso significa 28 millones. Pero habría que preguntar, eso sí, ¿a qué hora lo pagaron? Bueno, sí. Porque los acuerdos... si lo pagaron cuando estaba en 500... Si lo pagaron cuando estaba en 535, se ahorraron mucho más, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Y este tema del dólar también llama la atención, Randa. A la hora de preguntábamos con uno de nuestros especialistas que bajara justamente cuando iniciaba la Expo Móvil. Bueno, entonces, sí. Lo que pasa es que el analista nos decía a nosotros que suponer que la Expo Móvil bajó el tipo de cambio del dólar es darle mucho poder a los vendedores de autos nuevos, ¿verdad? Lo que pasa es que no podemos ver el resumen de quién negoció en el Monex hoy. Pero hay indicios porque hay grandes cantidades de dólares sueltos hoy en el mercado mayorista a precios muy bajos, que se prevé es el Banco Central que intentó sostener el tipo de cambio. Y había algunos operadores más pequeños que lo vendían muy caro intentando aumentar el tipo de cambio. Son las 2:11. La otra información que tenemos a esta hora también es que el Ministerio de Educación Pública presentó hoy una aplicación para teléfonos móviles. Muy interesante la aplicación. Esta mañana conversamos con don Leonardo Garnier y esto fue lo que Leonardo Garnier nos dijo sobre la nueva aplicación para celulares que presentó el Ministerio de Educación Pública. Escuchemos. El poder usar el teléfono para acceder a los videos de profe en casa o, por ejemplo, responder preguntas de práctica de bachillerato desde el celular, tener información de los juegos educativos que tienen los sitios web del MEP. O sea, hay un montón de herramientas que yo creo que se vuelven mucho más atractivas, como hemos visto con Profe en Casa. A mí eso que uno diga ahora, más de 600,000 descargas de los videos, uno dice, bueno, ahí tocamos una cuerda que había que tocar. Para las familias es muy útil, las familias muchas veces no tienen suficiente información. Nosotros hemos venido digitalizando el expediente del estudiante. Escuchábamos justamente al ministro de Educación. Aquí la tengo ya en mi teléfono celular. Está muy chiva. Es una aplicación muy buena. Si usted tiene hijos, familiares también que son docentes en el Ministerio de Educación Pública, dígales que la bajen. Es totalmente gratuita, es para el celular. Hay prácticas para los estudiantes de bachillerato, Profe en Casa. Todos los videos para que ellos estudien desde el celular, ya que escuchan música también en el celular, ¿por qué no pegarse a esta aplicación del Ministerio de Educación Pública? Solo la buscan con MEP en el App Store. MEP Móvil. MEP Móvil. En cualquier tienda, ¿verdad? En el App Store o también en la de Android, en el Android Market. Play Store. Bueno, Play Store, sí. Es totalmente gratis. Viene también para verificar si los alimentos que se venden en las sodas son permitidos. Usted le pone la porción, las calorías, la grasa, qué bueno. Y ahí le dice a ver si se puede vender o no, para que usted también tenga información a mano y le diga al ministerio, mira, están vendiendo aquí una cosa que no se puede. Sí, así es, bueno, qué dicha. MEP Móvil, ya saben, para bajarlo.
De hecho, el MEP también presentó una serie de materiales tecnológicos interactivos, de alguna forma, que permitirán a los estudiantes consultar sobre el clima, hacer tours en los museos y los parques nacionales sin moverse. Además, la entidad lanzó el juego Secretos de la Madre Tierra de la Costa Rica precolombina, en donde los jugadores tendrán que poner en práctica los conocimientos aprendidos. Escuchemos. El videojuego a mí me impresionó mucho, no solo porque el juego está entretenido, ¿verdad? Es ir buscando como los tesoros, y al encontrar cada tesoro entonces hay preguntas de las materias que están llevando los estudiantes, pero tiene un detalle muy bonito. Está narrado o en bribri o en cabécar. Y los que no hablamos bribri o cabécar, entonces tenemos que ver las letritas que están en español traduciendo lo que está en bribri. Entonces es un juego donde el Cibú, el dios de nuestros ancestros, le pone un reto al muchacho de la película, por decirlo así, y entonces él tiene que ir resolviendo lo que Cibú le va planteando. Ya casi le ponen un recurso de amparo a Leonardo Garnier por usar a Cibú, el dios precolombino de las culturas costarricenses, en este juego del Ministerio de Educación Pública. Bueno, yo voy a buscar ese juego. Se lo apuesto. ¿Lo apuesta usted? Apostado. Bueno, habrá que esperar. Son las 2:14. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con el debate de fondo hoy en Matices. Estará llena esta cabina de Monumental de analistas, hablando hoy cuál será la prioridad para el nuevo presidente de la República. Hemos planteado ya las consultas en las diferentes redes sociales de Monumental para compartir con ustedes, además, cuál será entonces la prioridad del nuevo presidente de Costa Rica a partir del 8 de mayo. Continuamos con Matices. Son las 2:19 de la tarde. Gracias por acompañarnos en Matices, este nuevo programa de Noticias Monumental. Les contamos, estamos en vivo a través de 93.5 FM en cualquier parte del país. Estamos en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y estaremos repitiendo este programa en Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 de la noche. Además que está el podcast, donde ustedes lo pueden descargar dentro de una hora después de que termine de internet, para escucharlo donde quiera, cuando quiera y en el dispositivo que quiera. Ya hemos planteado la pregunta hoy en redes sociales: ¿cuál debe ser la prioridad para el nuevo presidente? Y precisamente voy a presentarles a los invitados que tenemos hoy para este debate del día de hoy, precisamente sobre la prioridad del nuevo presidente. Primero las damas. Tengo a mi izquierda a doña Gina Cibaja, politóloga, quien nos ha acompañado ya durante algunos meses analizando la actualidad política de nuestro país. Doña Gina, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Más bien es un honor para mí esta invitación, y en este programa que inauguran, que me parece excelente, siempre que haya discusión y temas de interés nacional, siempre es bueno, y estamos ahí para servir. Gracias, doña Gina, por estar aquí. Y sigo a mi izquierda, don Vladimir de la Cruz, historiador, ex diplomático, el ex no se pierde. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Randall, por haberme invitado y compartir con tan selecto grupo de compañeros académicos y ustedes dos periodistas y el público que los sigue a ustedes. Gracias, don Vladimir. Y tenemos un panel de lujo que también nos acompaña esta tarde, don Sergio Araya, él es analista político también, don Sergio. De Conrad Adenauer, además. Así es, Randall, Alexander, Gina, don Vladimir, Gustavo, amigas y amigos que nos escuchan. Es un privilegio ser parte de esta nueva ventana de diálogo, de reflexión que Monumental le está ofreciendo a la ciudadanía, y particularmente en esta su primera semana del proyecto, al cual le auguro un gran éxito. ¿Ya oyó algunos? Sí, efectivamente, el primero estuvo muy interesante. Sí. Hay mucho que aportar en ese tema de cómo elegir diputados. Gracias, don Sergio. Y también don Gustavo Araya, experto en comunicación política y bastante tuitero. Va a estar tuiteando. Así es, ya empecé. Monumental. Como siempre, un honor compartir con ustedes micrófonos y espacios y discusiones. Creo que más que aportar, también uno viene a aprender. Así que un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí. Como es la regla, en este nuevo programa tendremos un reportaje muy cortito preparado por nuestra productora Isel Martínez sobre un estado de situación
Iremos después a conocer las opiniones de cada uno de ustedes, abriremos la línea telefónica para que nuestros oyentes puedan participar del programa. Fuimos a la calle a preguntarle a los costarricenses cuál es la prioridad para el nuevo presidente, así es que de una vez vamos con nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Es un país con 51.100 kilómetros cuadrados, con el 4% de la flora y fauna mundial, la democracia más antigua de América Latina. Pero también la democracia que perdió mayor apoyo en la región durante los últimos 4 años. Es Costa Rica, la nación que espera conocer el nombre del nuevo presidente este 6 de abril. Actualmente, el país afronta varios retos. Por un lado, tiene uno de los sistemas de seguridad social más estables de la región, pero con un desafío administrativo latente en la caja y la incertidumbre por la pirámide poblacional que se invierte. Un rezago de 30 años en la infraestructura vial, que lucha entre cuestionadas concesiones de obra pública. El 20% de la población es pobre, según el último informe de Estado de la Nación. Si bien la cifra se mantiene desde los últimos 20 años, no significa que sean siempre las mismas personas. Entre 2011 y 2012, el 47% representan nuevos pobres, es decir, personas que un año atrás no estaban en esta condición. Incluso el informe del Estado de la Nación advierte que, a diferencia del resto de los países de la región, Costa Rica muestra tendencias a la desigualdad de ingresos entre la población. Asimismo, la escolaridad supera el 97%, pero solo el 46,9% tiene un nivel superior al de secundaria. Si bien la inflación alcanzó la cifra más baja en 2013 desde 1974, solo el 38,8% de los trabajadores tienen todos los derechos laborales. En temas ambientales, a pesar de la lucha por alcanzar la carbono neutralidad en 2021, la huella de carbono del país es creciente, debido al consumo mayoritario de derivados del petróleo, según el informe del Estado de la Nación. Por otra parte, la primera ronda electoral dejó el fraccionamiento más importante de la historia en Asamblea Legislativa. 9 partidos alcanzaron al menos una curul. Es decir, que sin duda el consenso será uno de los principales retos del próximo mandatario. En fin, los desafíos que enfrentará el próximo presidente serán muchos. Por eso, hoy en Matices le damos los tonos sobre el tema. ¿Cuál debería ser la prioridad del nuevo presidente? Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, la actualidad tiene muchos tonos. Hoy vamos a intentar reflejar algunos en esta cabina. Más que un debate, es una discusión abierta. Pueden interrumpirse libremente si alguno lo desea para aportar. Así es que vamos a empezar con la pregunta general. Y voy a hacerlo con doña Gina. Doña Gina, ¿cuál es la prioridad para el nuevo presidente de la República a partir del 8 de mayo? Bien, bueno, yo creo que cualquiera que asuma el gobierno siempre va a tener una gama de prioridades. Hay tres, o Luis Guillermo Solís, o Johnny Araya, o Jorge Patoni. Sí, pero bueno, no, digamos que en términos generales, ya eso sería otra discusión. Ese es tema de otro programa. Exactamente, es tema de otro programa. Yo creo que a mí me gustaría como visualizarlo como en dimensiones de prioridades en un eventual en futuro gobierno, ¿no? Creo que hay como una dimensión que es temática, que tiene que ver con asuntos de interés y que ahí habría que ver qué se quiere priorizar. Si la disminución de la brecha en la desigualdad, si cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de oportunidades de educación, estamos hablando de oportunidades de empleo, ¿verdad? Infraestructura es otro tema importante. Bueno, la parte económica, ¿verdad? La estabilidad económica, el tipo de cambio, política económica, en fin, eso sería como una dimensión, lo temático. Pero hay otra dimensión que es ética. Digamos que el Partido Acción Ciudadana, si es el que asume el próximo gobierno, tiene la obligación de sustentar, el cambio que tanto se ha pedido y al que se ha alegado, y que ese cambio sea para mejor y no para peor,
y tiene una obligación ética que es la vigilancia del manejo de los fondos públicos y demás, que tanto ha sido una bandera muy importante en el Partido Acción Ciudadana. Entonces hay una dimensión ética, la gente quiere que se acabe con la impunidad, entonces tendría que haber una especie de búsqueda de casos de corrupción que salgan a la luz pública y que sean juzgados como corresponde. Y una tercera dimensión, desde mi punto de vista, que sería más bien político-estratégica, es decir, se requieren de alianzas, se requiere de negociaciones, se requiere de buscar consensos, aunque sea consensos mayoritarios, digámoslo así, que ya sabemos que en democracia es muy difícil un consenso total, pero se requiere de hacer negociación y arreglos estratégicos políticamente hablando. Entonces son como 3 dimensiones. Don Sergio. Sí, yo quisiera terciar en esto señalando que efectivamente los problemas que enfrenta esta sociedad son bastante complejos, pero que básicamente hay que ir priorizando en función de qué es lo más urgente para atender y atacar lo que es prioritario, que no necesariamente son 2 cosas idénticas. Bien ha señalado Gina, la parte temática coincido con ella, le agregaría el tema fiscal, que es un tema evidentemente que está generando una gran preocupación, el tema de la estabilidad en la política monetaria, sobre todo con el tema del dólar y si se va a mantener o no este sistema de fluctuaciones. Pero más allá de eso, me parece que es importante que el próximo presidente entienda una situación que tiene que ver con la correlación de fuerzas como quedó fruto de las elecciones del 2 de febrero, donde tenemos, como decían en la introducción, un parlamento totalmente fragmentado, donde ninguna fuerza política hace mayoría, donde posiblemente el que va a ser presidente de la República ni siquiera cuenta con la primera minoría parlamentaria, y esto obliga a establecer acuerdos, en un contexto además en el que, a diferencia de hace tal vez 20 o 30 años, la presidencia de la República no tiene las potestades de incidencia que se tuvo en el pasado. O sea, no existe hoy lo que antes llamábamos una especie de presidencia imperial, donde a veces, si el parlamento era muy complicado, se podía tratar de contrarrestar eso gobernando vía decreto. Hoy tenemos una serie de instituciones que también están ahí ejerciendo un rol importante. Tenemos, por ejemplo, para citar, Procuraduría de la Ética, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, la misma Contraloría General de la República, que ha tenido, le han ido incorporando nuevas responsabilidades, nuevas potestades, la Sala Constitucional, por supuesto. Entonces, es importantísimo 2 elementos desde mi punto de vista que serían como lo que habría que ejecutar en los primeros 100 días, que son siempre esa cifra simbólica que se tiene en los gobiernos cuando inician. 1, ir definiendo lo que son los espacios de negociación con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y 2, ir planteando cómo tendría que ser ese Estado que es necesario, que sea más funcional, que sea más efectivo, que no necesariamente significa que sea o más grande o más chico, sino más eficaz, para poder justamente atender todas estas otras necesidades que son los que a la gente le preocupa, pero que con un Estado que no logra caminar bien, que está entrabado, ni Mandrake puede resolver las problemáticas que la gente está demandando en este momento con ese estado de cosas. Don Vladimir. Me parece que son distintas prioridades. Primero, las políticas, la más importante, que es la integración de su gabinete, que tiene que dar una señal muy importante a la ciudadanía, el nuevo gobierno, sea Liberación o sea el PAC, en torno a las posibilidades de que ese gabinete sea representativo de un interés nacional amplio y que de alguna manera los diversos sectores de la sociedad se sientan de alguna manera o de algún modo reflejados en ellos, en esos ministros, me parece. En segundo lugar, digamos, el reto de la Asamblea Legislativa y las relaciones Poder Ejecutivo-Asamblea Legislativa, porque aquí hay 2 dimensiones. Uno, la Asamblea Legislativa por sí sola, que es un poder independiente, obviamente, del Poder Ejecutivo, que en su representación refleja el 100% de los votantes, mientras que el Poder Ejecutivo solo representa el 30% de los votantes, en términos reales. La Asamblea Legislativa no solo tiene su propia agenda, desde mayo hasta octubre, en la práctica, excepto el mes de agosto. Tienen un desorden ahí de sesiones entre ordinarias y extraordinarias. No es desorden, está arreglada de 3 meses y 3 meses. Claro, a lo que me refiero a desorden es que
podrían pegarse todas las extraordinarias y todas las ordinarias. Bueno, esa fue una propuesta de la Comisión de Notables, y que arrancaran de una vez con las extraordinarias. Estoy copiándoles una propuesta. Pero eso no está así, de manera que en ese sentido tienen que, el nuevo gobierno entra con las manos económicamente amarradas, porque el presupuesto de este año lo elaboró Laura Chinchilla para gastar todo el año, y en ese sentido lo único que hace es administrar plata de gastos, que tienen que hacerse por el presupuesto, por el diseño del presupuesto. Y en segundo lugar, entra también amarrado por las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, en cuanto de los primeros 7 meses, 6 son de iniciativa de los propios partidos y diputados. Y en ese sentido, dada el tetrapartidismo grandote que hay, más los 7 partidos adicionales que hay con los 2 independientes diputados que van a existir, esto constituye verdaderamente un archipiélago legislativo difícil de manejar para ese trabajo del Poder Legislativo en las ordinarias y de la coordinación del Poder Legislativo con el Ejecutivo. Aparte de esto, la integración del directorio. En cuanto al directorio, me parece a mí que lo correcto sería que el presidente de la Asamblea Legislativa sea un diputado de gobierno. No importa quién, si PAC o Liberación, pero que el presidente del Poder Legislativo sea de gobierno para que pueda coordinar mejor, porque el presidente, de los puestos del directorio solo hay 2 importantes. El presidente, que es el que dirige el Congreso, el que representa el Congreso, el que sustituye en orden al presidente de la República, el que elabora la agenda y el que integra las comisiones y da la palabra en el debate. El segundo puesto importante allí es el secretario del Congreso, por cuanto es como el jefe administrativo de todo el personal de la Asamblea Legislativa. El resto son mantequilla. Esa es la verdad. Podrían no existir. En la práctica no pasa nada, salvo el vicepresidente para sustituir, o el prosecretario para sustituir al secretario, pero de en adelante no tienen ninguna función importante ni significativa. Pero esos 2 puestos son claves. Si esos 2 puestos los maneja gobierno, pues puede tener su importancia, pero al menos, por lo menos, la presidencia del Congreso, creo yo. En cualquier extremo es muy difícil que un solo partido, salvo una buena negociación, obviamente, y una buena relación de todos los demás partidos hacia el partido gobernante, que le den el directorio completo, ¿verdad? Pero en otro caso, un pluripartidismo para la integración del Parlamento podría ser una solución buena. La otra cuestión importante en relación a esto, que es para la gobernabilidad del país, es la necesidad de reformar el reglamento legislativo. Ya sobre eso se ha venido avanzando en esta legislación, en esta legislatura, y eso puede haber cuestiones fundamentales. Obviamente, constituir una agenda de acuerdos básicos mínimos posibles de ejecutar para arrancar con una buena imagen, sobre todo en esos primeros 100 días, que es importante. Una definición muy importante de trabajo político hacia el futuro, de transparencia pública en la gestión. Yo creo que esto va a ser muy importante y tiene que ver con lo que señalaba Gina de la ética y ese tipo de cosas. Aparte de esto, pondría, digamos, y nada más las menciono porque para no quitar ya más tiempo, como prioridades la parte económica, la cuestión obviamente de impuestos, que es clave, sobre todo cuando un candidato ha dicho que suspenderá durante 2 años la elaboración de nuevos impuestos, administrará los que existen. La otra tesis es de que hay que ir a un plan fiscal. Dentro del PAC hay gente que está de acuerdo con el plan fiscal, como el mismo Ton Solís. Esa ya es una dificultad importante allí, pero se ha plegado elegantemente a las tesis del candidato, decir que respeta los 2 años. La cuestión de salarios, que hay que discutirla. Esta es una cosa ya urgente también para discutir la política de salarios, lo que es moneda, obviamente fluctuaciones, todo ese tipo de cosas que son, obviamente, todo lo que es empleo, desempleo, subempleo, empleo informal, todo este tipo de cosas que vienen. Las otras cuestiones son las obras de infraestructura pendientes. La Trocha, la carretera San Ramón, la carretera Limón y los puertos. Me parece a mí que es la parte más urgente que hay que ponerle atención y hay que resolver eso, porque eso tiene que ver con la producción, con el comercio exterior, con la economía nacional y con el empleo. Si aquí se estimula el empleo por la vía de la construcción de este tipo de obras, se mejoran muchas cosas. Lo que es la parte de zonas francas, concesiones, TLCs y Alianza del Pacífico, que son los temas de agenda inmediata que quedan pendientes. Zonas francas, me parece que ya ambos partidos
y ambos candidatos han dicho que se quedan. Ahí no hay ninguna discusión, que se mantienen los mismos privilegios y derechos, ahí no hay discusión. Concesiones, ahí puede haber matices de discusión. La concesión, a mi modo de ver, debe ser para obra nueva y costeada exclusivamente por el que la recibe en concesión y no a cargo de préstamos que le hace el sector público y bancario nacional, porque así es muy fácil hacer las cosas. Los TLCs, que pareciera que en ambos, bueno, no en ambos casos, hay prioridades para el PAC en el sentido de que no hará más TLCs, hará una evaluación de lo que hay y potenciará lo que se puede sacar de ellos sin aprobar ninguno hasta que haya un balance. En el otro caso, me parece que Johnny ha señalado que hay que avanzar con esa política, aunque haciendo un balance de lo que existe. Y la Alianza para el Pacífico, que es, digamos, una discusión política de desarrollo y de visión nacional que hay que abordarla y enfrentarla, y sea cual sea el resultado, si entramos o no entramos ahí, aún en las condiciones en que nos deje la actual administración, que ya nos metió, yo creo que es una oportunidad que tiene que ser valorada en términos reales de conformidad a todo eso, porque en cada TLC, cada acuerdo, no todos los sectores productivos salen beneficiados. Siempre en cada uno de esos tratados hay sectores de ambos partidos o de muchos partidos que salen perjudicados en uno, se benefician en otro, se perjudican en otro, y ahí van. El otro elemento importante es la presencia de Costa Rica este año en la presidencia pro tempore de CELAC. Me parece que son como los temas urgentes. Ya está claro que si gana Johnny va a haber problemas por las declaraciones que él ha dado respecto a Venezuela, y en el caso de que ganara Luis Guillermo habría más prudencia. Don Gustavo, justamente nos decía hace poquito don Vladimir de la Cruz que el próximo gobierno llega con las manos económicamente amarradas y también llega a un periodo de sesiones ordinarias, es decir, no tiene el Poder Ejecutivo el control de lo que pasa en el Congreso. ¿Qué hacer? ¿Qué es la prioridad para usted? ¿Cuáles son esas prioridades? Bueno, vamos a ver. Esto es un... Yo lo veo de la siguiente manera, porque si nos ponemos a hacer un listado de temas, pues habrá una jerarquía relativa según lo veamos, y habrá tantas agendas o tanto orden de agendas como uno quisiera, o tantas perspectivas como grupos estuvieran sentados a la mesa. Esto me hace pensar más bien en términos tal vez estratégicos, país, en el que lo que veo es que el próximo gobierno sí o sí tiene que hacerse una pregunta, y es una pregunta, digamos, de tipo original, por decirlo así, originaria, o de primeras causas. Lo que a mí me lleva a pensar en lo siguiente: ¿cuáles son los principales problemas actualmente en Costa Rica? Está demostrado, por ejemplo, que el tema de pobreza es un problema, el tema de infraestructura es un problema sin duda alguna, la redistribución de la riqueza es un problema, que el tema de cuáles acuerdos comerciales firmar o no es otro problema. Y en términos generales yo sí concuerdo con Gina de que esto más que temas son dimensiones, ¿no?, de una problemática básica. Y la pongo en el siguiente sentido: si uno se pone a pensar en esto, lo que vemos en Costa Rica es que precisamente tenemos al menos dos Costa Ricas, precisamente impulsadas por el modelo de desarrollo que hemos adoptado. Entonces, pensar en los temas o problemas nacionales inmediatamente refiere a ver cuál es el modelo de desarrollo adoptado. Tenemos en Costa Rica un COMEX que funciona de maravilla, un PROCOMER que funciona de maravilla, infraestructura que no funciona, portuaria, que no funciona tan de maravilla, pero que es prioridad para los diferentes gobiernos. En el país hay buenas carreteras, ¿verdad? Entonces, vemos que Costa Rica, de acuerdo con el modelo de desarrollo, decidió quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. Para los ganadores les apuesto que existe educación de excelente calidad, salud de excelente calidad, infraestructura de excelente calidad, oferta inmobiliaria excelente y demás. ¿Quiénes son los que se quedaron fuera del modelo de desarrollo? Es la gran preocupación, porque precisamente hemos optado por un sistema financiero exportador. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué variantes le tengo que hacer yo, o qué modificaciones o qué cambios estructurales tengo que hacer al modelo de desarrollo precisamente para que resulten otros grupos adicionales o aquellos que han quedado rezagados incluidos dentro de ese problema? Asumiendo eso, le aseguro que va a haber entonces modificaciones necesarias en infraestructura, en salud, en educación, y todos los demás se empiezan, digamos, los problemas se empiezan a alinear de alguna manera. Por eso concuerdo que es un tema de dimensiones en las que uno tiene que hacerse una pregunta o varias preguntas que apunten directamente a, digamos, para mí, el corazón del asunto. La otra gran dimensión
es la dimensión político-administrativa estatal, sin duda alguna. Yo creo que, no porque esté don Vladimir aquí, pero el tema de la reforma estructural del Estado costarricense, todo el andamiaje estructural costarricense, el andamiaje institucional, es absolutamente necesario. El próximo gobierno tiene que empezar a ver las 90 y tantas reformas que se fueron planteadas en la Comisión de Notables, precisamente para la incorporación. ¿Por qué? Porque esto, independientemente del modelo de desarrollo que se quiera llevar a cabo, que creo que es ahí, o sea, obviamente podemos llegar a un acuerdo de cuáles son las diferentes posiciones o jerarquía o el orden de los temas, pero haciéndose esas preguntas fundamentales y por el otro lado preguntándose cuál es el andamiaje necesario institucional para que cualquiera que sea el modelo empiece a funcionar Costa Rica, porque si hay algo claro para mí es que por un lado existe lo que es el tema de gobernabilidad, que son acuerdos políticos, pero por otro lado existe una atrofia institucional que tiene que ver con burocratización del Estado costarricense. Y no estoy diciendo, y concuerdo con Sergio, que esto no significa de más o menos Estado, significa de arreglar el Estado que tenemos. Porque evidentemente mucho, y esto no puedo romper el secreto profesional, pero muchos de los estudios que yo realizo incluso dan como resultado precisamente que hay una atrofia institucional producto de que no importa quién esté en lo que llamaría por ahí Nicos Poblanzas la clase gobernante, hay una entronización de mandos medios que impiden que este país se gobierne de alguna manera. Y no me refiero a sindicatos, me refiero a personas que tienen poder real, no importa quién sea el jerarca. Y están ahí, están tomando decisiones de miles de millones de colones, están tomando decisiones administrativas y son los que tienen concentrado el poder real. Entonces esto también pasa por una dinámica de ver cómo hacemos para que el aparataje institucional empiece a tener de alguna manera fluidez, porque eso, más el tema de ingobernabilidad, hacen que este país sea inmanejable. Frase famosa, el ministro de Obras Públicas cuando fue a asistir a la Comisión Legislativa de CONAVI dijo: el ministro no manda en CONAVI, era miembro de la Junta Directiva y el superior jerárquico. Yo era el presidente de la Junta Directiva. Bueno, vamos a hacer algunas pinceladas en este tema, para ver qué nos dijo la gente cuando salimos a la calle, pero también les quiero contar qué dice la gente en Facebook a esta hora. Dice Norman Rojas: echar a los corruptos, más seguridad en las calles, ayudar a los pobres. Dice Maribel Guillén: eliminar los corruptos, para empezar a trabajar con la casa limpia. Dice Marco López: infraestructura y recaudación fiscal. Dice Nelson Chávez: legislación sobre marihuana y déficit fiscal. Dice Michael López: mejorar la administración e inversión de las finanzas públicas. Mario Vindas dice: quitar a todos los políticos corruptos. Dice William Ruiz: infraestructura. Álvaro Cartín dice: hay tantas que están difíciles. Dice Rafael Campos: la corrupción y los chorizos. Janina Arizondo dice: servicios, transparentar procesos de compras del Estado. Y Carlos EBP dice: los corruptos. Rayo Veloz dice: los corruptos. En Twitter nos están diciendo brevísimo también sobre los corruptos, porque me parece a mí que a veces hay una percepción equivocada de las cosas. ¿Sí? Se habla de corruptos y se hace campaña contra los funcionarios públicos, pero nunca se toca al sector privado que interviene en ese factor de corrupción. Desde luego. Si hay un corrupto, hay un corruptor. Detrás de la imagen del corrupto público nunca se toca el corrupto privado, y entonces se daña a la institucionalidad política. Yo creo que aquí hay que andar en eso firme. Y por otro lado, no por defender este gobierno, no me interesa, en este gobierno no se ha acusado a nadie con rango de oficial mayor para arriba por casos de corrupción. Eso es lo que dice la presidenta, de hecho. Bueno, pero hay una cosa que yo quería señalar con respecto a esto, que hoy en la mañana escuché dando unas declaraciones a Juan Carlos Mendoza, que decía: en un eventual gobierno del PAC no necesariamente se va a poder acabar con la corrupción, tal y cual, ¿verdad? Eso es como una cosa innata al ejercicio del poder, que involucra no solamente a funcionarios públicos, efectivamente, como dice don Vladimir, sino que también involucra al sector privado que paga dádivas y demás. Lo que decía Juan Carlos Mendoza, que me parece muy acertado, es justamente el combate a la corrupción a través de procesos y no permitiendo la impunidad, que digamos es parte de la sensación que hay y de la necesidad de cambio que se está pidiendo a gritos, que por eso yo decía la dimensión ética es fundamental, es un peso muy grande que tiene el gobierno. Que en eso que dice Gina no surge aquella frase de don Ricardo Jiménez del palo de gallinas. El palo de gallinas referido al gallinero en los lugares de campo, que ponían un corralito ahí para que los zorros no llegaran a comerse las gallinas, ponían un palo al frente para que las gallinas brincaran y estuvieran haciendo ejercicio, entonces subían y bajaban.
Entonces él hacía un parangón con la política diciendo que la política era como un palo de gallinas. Un día subían unos y otro día bajaban y volvían a subir. Solo que le agregaba, los que están arriba nunca cuitean a las de abajo. Que un nuevo gobierno procure no cuitear a los de abajo para tapar corrupción menor o grande. Es un desafío enorme. San Juana Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? 2:47, vamos a las pinceladas para oír qué dicen los costarricenses cuando les consultamos en la calle, y después vamos a la pausa y regresamos para ver qué dicen nuestros invitados de hoy. ¿Qué se dice en nuestras calles sobre la pregunta de hoy? Estas son algunas pinceladas. Evidentemente que en la caja, en la crisis de la caja. Eso sería como lo que yo pienso que él debería de centrarse, porque la caja está en crisis y no han hecho ni una sola cosa que de verdad pueda sacar a la caja de la crisis. Invertir en seguridad, en educación y en transporte. Eso es lo que debe de darle prioridad. Bueno, a mi parecer debería invertirse más en fuentes de trabajo, porque ahora muchos jóvenes, bueno, incluyéndome, nos cuesta mucho encontrar trabajo y siempre las empresas lo que piden es experiencia y uno, bueno, saliendo del colegio o con una carrera universitaria, si no tiene experiencia no puede conseguir trabajo. Modificar las leyes, que no haya discriminación. No es posible que una persona tenga la hoja de delincuencia manchada por delitos penales sin haber cometido un crimen. Esa es la primera prioridad, cambiar las leyes. Hablamos de seguridad con tantos policías, 8.000, 9.000 policías, pues ¿para qué? Si metemos un maleante y lo... Medio ambiente. Y es que creo que todo empieza por limpiar la casa, ¿verdad? Y nosotros tratamos de dar una cara verde y no estamos logrando ese objetivo. Mucha gente lo que ve afuera del país es esa cara de revista que nosotros tratamos de vender, pero la realidad es que tenemos mucha contaminación, hay mucha basura, estamos comprometiendo nuestros bosques, el agua, todo ese tipo de cosas, que si no garantizamos toda esa sustentabilidad que necesitamos, y probablemente no vamos a tener un país que construir, ¿verdad? Ni siquiera en qué vivir. Continuamos con Matices. La pregunta, ¿cuál es la prioridad para el nuevo presidente de la República? Está con nosotros doña Gina Cibaja, don Vladimir de la Cruz, Gustavo Araya y don Sergio Araya, intentando responder a estas preguntas. Don Sergio. Sí, yo quisiera, con base en lo que escuché de las personas a las que ustedes entrevistaron y lo que ha leído usted en las redes sociales, que hay que dimensionar claramente qué se puede esperar a partir del 8 de mayo. O sea, existe a veces esa sensación de que justamente existe un presidencialismo imperial, donde el presidente de la República es un hacedor de todo y puede atender todo, y de alguna forma tiene fórmulas mágicas para atender las necesidades de la gente. Y tiene la culpa de todo. Y por ende, eso trae como consecuencia que si las cosas no funcionan, que no van a funcionar porque esas expectativas son exageradamente altas, totalmente sustentadas en premisas mágicas, no reales, pues obviamente nunca va a poder atender todas esas expectativas. Pero en este caso, agréguele que, y lo dijo Gina al principio, el Partido de Acción Ciudadana, en el caso de que termine ganando el 6 de abril, está representando para mucha gente la oportunidad de un cambio, pero hay que dimensionar claramente cuál es el alcance de ese cambio. Y por eso me pareció muy importante lo que señalaba Gina, parafraseando al actual diputado Mendoza, es decir, no espere la ciudadanía aquí que esto se va a convertir en una especie de cacería de brujas, donde van a comenzar a caer funcionario tras funcionario, o donde van a haber todos los días escándalos mediáticos, porque si eso es lo que se está esperando, obviamente cuando ya hayan transcurrido los primeros famosos 100 días, los índices de insatisfacción con el gobierno van a ser muy altos. Entonces me parece que el presidente, si es Luis Guillermo o si fuera John igual, tienen que asumir un rol que yo siento hace mucho los gobernantes no han estado ejerciendo, y es que también tienen que ser un poco educadores, tienen que formar, tienen que explicarle a la gente cómo es que funciona realmente el aparato del Estado, qué es lo que se puede lograr. Gustavo dijo algo muy importante, hay cuadros medios que tienen poder real, que muchas veces con su misma dinámica inercial van estableciendo sus propios ritmos, van estableciendo sus propias pautas, y esto impide a esa clase política, que es la que tiene que responder a la gente que votó por ellos, que muchas veces puedan concretar muchas de las propuestas que han planteado. Entonces, ojo, amigas y amigos, ¿verdad? Midámoslo con cuidado,
no estimemos que si finalmente Luis Guillermo Solís el que asume el 8 de mayo, ya de un día para otro aquí se dé una transformación total, porque si no la frustración va a ser muy alta, y sí me parece que un clima como el que hemos vivido en los últimos tiempos, eso le haría un flaco favor a la institucionalidad democrática. Yo quisiera señalar una cosa, y es que hay como, lo que he podido percibir conversando con la gente y demás, y es que hay como una dimensión individualista de que si yo voto por el cambio, ¿verdad?, estoy esperando que se me resuelvan situaciones de mi vida personal. Yo sé que todos formamos parte de esta brecha que tiene que ver con la desigualdad, que todos estamos pendientes del ingreso, del empleo, de tiempo de ocio, de la educación, del acceso al cuidado de pequeños, de personas enfermas y demás, de acceso a la salud y demás, pero eso tiene que ver con una dimensión personal, pero el que yo vote por un partido que me represente el cambio no significa que mis condiciones personales, individuales se van a resolver, y eso es un riesgo, digamos, que si asume el Partido de Acción Ciudadana a la cabeza de Luis Guillermo Solís, es un riesgo y es un elemento que hay que tener en cuenta, porque esto genera grandes niveles de frustración, porque como ya vimos las demandas que la gente dice en la calle, pero hay gente que quiere que no más corrupción, pero hay gente que quiere infraestructura, hay gente que quiere empleo, hay gente que quiere experiencia, hay gente que quiere educación, acceso a la educación. Entonces depende del estrato socioeconómico, así va a ser la demanda, ¿verdad? Y todos votan por el cambio. Sí, claro. Entonces hay una gran expectativa que puede generar gran nivel de frustración, dado el amarre con que llega este gobierno, que no tiene recursos, que llega con un aparato burocrático bastante cerrado y rígido, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es una cosa importante a señalar. Y no solamente, apoyando un poco al argumento central de Gina, yo creo que es absolutamente válido, y no solamente dimensiona las capacidades de gobierno reales, de acción. La política es el arte de lo posible, y tenemos que tener en claro que en 4 años no se revierten procesos socioeconómicos con la facilidad que uno quisiera, ¿verdad? O sea, no es que van ahora los industriales nacionales, el turismo, el empresario turístico y el agropecuario a tener un periodo de bonanza en 4 años porque no lo han tenido en estos 20. No, o sea, probablemente en esta reconformación que se está haciendo de alguna manera y volviendo a ver un poco más en este diálogo inicial que están teniendo los diferentes sectores, especialmente con Guillermo Solís, digamos, que es el que por lo menos perceptualmente es el virtual ganador, ¿verdad? Virtual, porque todavía, y eso hay que tenerlo clarísimo, no ha ganado, ¿verdad? Y eso es la segunda dimensión de lo que iba a decir. No solamente los cambios no van a tener la velocidad que uno quiere o desearía, no solamente no va a ser lo profundo que uno desearía, sino que además hay que tener en cuenta que por la coyuntura que se está pasando a nivel político, los grupos empresariales, productivos y demás, que también no se vieron beneficiados en la campaña, van a hacer todo lo posible por ver de qué manera no pierden poder, uno, y los grupos políticos electorales que han estado ahorita en procesos de reconformación, como el Partido de Liberación Nacional, perdón, pero es un animal herido, ¿verdad? Y es fuerte, es muy corposo, es algo que durante los próximos 4 años va a empezar a decir, o a tratar de decir, se los dije que no era bueno el cambio, se los dije. Entonces hay que tenerlo en consideración, porque todo esto son limitaciones efectivas y reales a la posibilidad, no de Luis Guillermo Solís, de cualquiera que llegue al poder y poder hacer cambios sustantivos. Gustavo, en las municipales del 2010, Liberación y La Unidad juntos quedaron en primero y segundo lugar respectivamente. Y en volumen de síndicos y de regidores y todas los casi 15,000 señores que se eligen ahí, señoras, casi el 90% pasadito solo es de estos 2 partidos, por supuesto Liberación más. Imagínense a Liberación en una fuerza opositora con toda esa fuerza moviéndose en contra del gobierno, pidiéndole recursos, pidiéndole esto, pidiéndole lo otro. Sí, cierto. De hecho, le iba a preguntar a Gustavo, que es experto en comunicación política, ¿deberían de bajar la venta de expectativas que hacen los partidos políticos en este tiempo? Porque finalmente así es como consiguen los votos, ¿verdad? Sí, pero yo apoyo la tesis que decía Gina en ese momento. O sea, esto se trata de transparentar y dimensionar. O sea, lo que puede hacer el gobierno precisamente es, en términos de comunicación, empezar a ser transparente con la ciudadanía, o sea, más allá de atenuar expectativas, es un tema de transparentar hasta dónde se puede llegar y cuáles son las limitaciones de lo que está pactando o negociando o está llevando a cabo, para ver precisamente las consecuencias reales a lo que se podría aspirar.
de paso se atenúan un poco las expectativas. Pero en esa transparentación o esa forma, uno, dos, poniendo en su justa dimensión precisamente el alcance que tiene cada una de las políticas públicas, me parece que sería lo idóneo. O sea, aquí no se puede seguir vendiendo la idea que los partidos políticos, ninguno, tiene la capacidad, ninguno, de hacer transformaciones en 4 o 2 o menos años de lo que se puede hacer. O sea, no es posible, y evidentemente lo que pasa es que estamos en un periodo de cambio, un periodo de transición, y estamos dentro del periodo de transición, y por eso no nos damos cuenta de que estamos en esta vorágine político-económica en este país. Pero evidentemente hay tensiones muy fuertes internas en los diferentes partidos. No hay un solo partido que sea monolítico, ¿verdad? El propio Frente Amplio tiene un sector más progresista y un sector más ortodoxo. Probablemente eso se vaya a evidenciar en la Asamblea Legislativa con las propuestas que realicen o las propuestas que vayan a apoyar o a denegar. El Partido de Liberación Nacional, ni para qué, ¿verdad? Hay fracciones dentro de la fracción. El Partido de Unidad Social Cristiana, incluso la resultante de los diputados que tiene ahorita, también podríamos hablar al menos de 2 fracciones legislativas. Una, creo que es hay 2 diputados que podrían responder a ciertos intereses de líderes hoy no existentes dentro del Partido de Unidad Social Cristiana, y los otros 7 diputados y diputadas que pertenecen a la renovación del partido, etcétera, que es el mismo PAC, ¿verdad? Más, menos progresista y demás. Entonces, pongámoslo en dimensión, porque todo esto no son fracciones. El archipiélago político que nos hablaba don Vladimir, estamos hablando de un archipiélago que incluso tiene peleas en las islas. Don Vladimir, la legitimidad con la que llegará el nuevo presidente de la República, usted lo decía, en la Asamblea están representados todos los votos. Un problema recurrente en la democracia costarricense, y creo que en la mayoría del mundo y particularmente en América Latina, es que los presidentes que son elegidos por una mayoría de votos válidos, pero no necesariamente por una mayoría de costarricenses. De padrón. En ese instante, todavía con un abstencionismo previsiblemente más alto en segunda ronda, todavía tendrá mucho menos apoyo popular. No, porque yo pienso que aquí, digamos, el problema de la representatividad y la legitimidad hay que verlo en términos globales, por todo el conglomerado que participa, porque al participar el 100% de votantes, no importa si solo el 40% le dan el gane a uno. Al participar el otro 60% está validando el sistema, está reconociendo el sistema, está respetando el proceso y está aceptando los resultados. Ahí está validando. Eso es lo importante. Entonces no importa que sea el 40% o menos del 40% en una segunda ronda el que finalmente se imponga, ¿verdad? En ese sentido yo creo que hay que entender eso claro. Y el abstencionista que del todo no participa, en este concepto habría que entender que está delegando su decisión en aquellos que toman el acto de ir a votar. Entonces eso le da todavía estabilidad al sistema. Aquí nunca ha pasado nada al día siguiente de las elecciones, no se mueve nada. Sí, la protesta así más incómoda que ha habido del resultado de un electoral fue en época de José Joaquín Trejo, donde hubo un intento de golpe de Estado, que no querían entregar el poder. Segundo, en época de Oscar Arias, cuando la dificultad de los 18,000 votos produjo una inconformidad y una situación que se mantuvo casi por 3 semanas en el conteo con presión pública. En este caso hoy no tenemos esa situación, y entonces no hay nada que altere lo que pueda suceder. Ahora, al revés, el reto para esa legitimidad, si se quisiera hacerlo de esa forma, es ir a votar el 6, y que ojalá vaya toda la población del país duplicando o aumentando a los votantes del 2 de febrero, y ojalá el que gane, sea Otón, o sea Luis Guillermo. Otón. Guillermo. Y ahora puso 4 candidatos. Un político lapsus. Bueno, Otón sigue siendo importante. Sea Luis Guillermo, o sea el Partido de Liberación Nacional acéfalo, ¿verdad? Como el cura sin cabeza. Entonces, en ese caso, lo importante sería que el resultado del 6 tuviera más votos proporcionales que el 2 para cualquier ganador. Claro. Que si en el 6, en el 2 sacaron el 30% y el 29%, ojalá en esta sacaran el 40% cada el que gana, para poder validar respecto al otro. Lo demás
es secundario, me parece a mí. Quería también señalar una cosa, adelante. Que con respecto a la legitimidad, que a veces como cuando hablamos de este concepto, pareciera que es un elemento monolítico, que es solamente en un momento dado y que eso queda ahí capturado en el tiempo y en el espacio. Sí. Y no necesariamente, ¿verdad? La legitimidad con que se entra un gobierno está respaldado por la cantidad de votos, evidentemente, y la proporción de votos respecto al padrón electoral total y demás. Pero eso es en el momento de asumir el gobierno. Después, la legitimidad se puede ir construyendo. Es más, podríamos afirmar que mucha gente que no va a votar, que engrosa las listas de abstencionismo en el proceso electoral, puede que se sume a generar legitimidad durante un periodo de gobierno porque le parece que lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Y que ahí entramos en materia de comunicación política a la hora de transparentar no solamente las decisiones que se toman, sino comunicar y tratar de jugar con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tenemos hoy para poder acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, porque la idea de cambio que tenemos hoy en Costa Rica tiene niveles distintos y para cada uno de nosotros puede ser que todos los que estamos aquí tengamos una idea de que es necesario un cambio, pero el nivel de cambio y la profundidad de ese cambio puede divergir entre nosotros mismos. Ahora imaginémonos lo que pasa a nivel de sociedad. Y creo, esto podría ser una pregunta válida desde mi perspectiva para el próximo gobierno, escoger si van a trabajar en todos los temas o en algunos de esos temas, porque creo que hay que ser un poco más realista en términos de cuáles serían los temas que por algún tipo de inercia puedan seguirse trabajando, sobre los que habría menor o un relativo menor esfuerzo en términos políticos para que caminen, y otros en los que son evidentemente muchísimo más difíciles los acuerdos y demás. Entonces, creo que haría para mí sería un mal precedente que el gobierno pretenda, y creo que en el 90-94 es un claro ejemplo de tratar de hacerlo todo y al final no hacer mucho, ¿verdad? Porque también el que mucho abarca poco aprieta. Creo que en política hoy eso es un argumento que podría ser válido y que podría poner a pensar al gobierno, bueno, si lo que tengo que hacer es no echarme todo el problema de infraestructura nacional, no, cuáles son los 2 o 3 proyectos de infraestructura nacional que vamos a priorizar por sobre el resto. Creo que, por ejemplo, en 1856, no sé si la trocha, ¿verdad? Creo que vale la pena, digamos, desde mi perspectiva, pero no sé si el gobierno, aunque ya los dos dijeron que sí, pero digamos, no sé si es eso en términos de, nuevamente, de el valor que para el sector productivo nacional pueda tener. Creo que tiene un valor muchísimo más en la eso es sanjuanizar todavía más el problema fronterizo, pero bueno, y por ejemplo el tema de, creo que las transferencias, por ejemplo, las transferencias directas a las clases más desposeídas de este país, creo que ahí sí, y concuerdo con Gina lo que decía, hay un mensaje claro de cambio, ¿verdad? Pareciera que la ciudadanía mandó el mensaje de que no nos gustan las transferencias directas en esto de tener caravanas de la salud y tener un bono alimentario, ¿no? O sea, hay cosas de menor nivel clientelar que podría hacerse del Estado, muchísimo más estructural, que pareciera que podrían dar mensaje. No sé, creo que en infraestructura, en salud, en educación, se podrían escoger 2, 3 temas y empezar a trabajar sobre la base de estos y no tratar de abarcar demasiados, porque puede ser que políticamente no sea viable. Y yo pienso que no hay que perder la perspectiva de que hay una diferencia, como bien lo señala Gustavo, entre administrar y gobernar. Y el gobernar tiene que hacerse en perspectiva histórica, o sea, qué cosas son prioritarias para que a futuro el sistema siga tan blindado, como ya lo señalaba don Vladimir, que aquí no hay escándalo que dure 3 días y la gente asume con tranquilidad, por ejemplo, los resultados de una elección tan reñida como la de 2006. Pero eso no es gratuito, ¿verdad? Eso responde a todo un proceso histórico que fue consolidando esa percepción en la ciudadanía. Entonces me parece que sí, el gobierno tiene que tener muy claro de que un tema es que en aquello en lo que apunte a que va a gobernar, tiene que transmitir esa transparencia que ha mencionado acá varias veces, para crear ese clima de confianza, que es lo que en este momento siento yo muchas veces la ciudadanía está de alguna manera adoleciendo. Con todo este listado de quejas y de comentarios de ataque frontal a los corruptos, también lo que se está es reflejando una tremenda desconfianza hacia los que ejercen funciones de gobierno. Y me parece que tampoco hay que plasmarlo en esos términos de blanco y negro. O sea, aquí, como bien también dijo don Vladimir, no todos son malos, es decir, no es que todo lo que se hace está mal hecho. Por eso es que hay cuestiones que se pueden dejar
que la misma lógica de administración funcione sin mayor cambio. ¿Por qué? Porque hay propuestas que se han ejecutado y que funcionan bien. Es decir, tampoco estamos viviendo en una situación de guerra o de posguerra como la vivió tal vez Alemania en 1945. ¿Hay dificultades? Por supuesto que hay dificultades. ¿Hay desafíos? Sí los hay, pero tampoco estamos en una situación tan caótica como para decir que todo está malo y que hay que comenzar de cero. Entonces me parece que si por ejemplo se escoge en infraestructura, como señalaba Gustavo, culminar, qué sé yo, la ampliación de la carretera San Ramón, bueno, hacerlo bien, de manera que la gente sienta que funcionó el asunto y eso le genera confianza, crea más legitimidad para ese gobierno, pero además le devuelve a la gente la expectativa de que el Estado sí puede funcionar, de que es cuestión nada más de que tenga un poco de orden, de que pueda atender necesidades de acuerdo a las posibilidades reales y no considerar que todo lo que proviene del Estado per se es malo o busca siempre una lógica perversa de querer destruir, digamos, los cimientos de una sociedad para satisfacer los intereses de un pequeño grupo. O sea, el próximo presidente de la República deberá sentarse a elaborar esa lista de temas prioritarios y es imposible resolver todo en 4 años. Tenemos que estar claros y bajar las expectativas y creemos que se va a resolver la infraestructura, el tema de la participación también, la caja, todos estos temas que nos planteaban ahora también nuestros oyentes. Pero vamos a hacer un corte comercial, nuestro último, regresamos con las llamadas telefónicas también y después para cerrar un poco esta discusión del día de hoy. Ya regresamos. Continuamos con Matices. Tarde con 13 minutos, seguimos con más y por supuesto que queremos motivar su participación. ¿Cuál cree usted que es el próximo, más bien los retos, las prioridades para el próximo presidente? Puede llamarnos a partir de este momento al 905-222-0000. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto para el próximo presidente de la República? 905-222-0000. Interesante, hay tantos. Yo a hoy no he logrado entender por qué alguien quiere ser presidente. Cuando uno dice, tengo que definir entre todas estas prioridades, digo, por supuesto que va el tema del valor político y todo esto, pero ya en la práctica yo no encuentro, de verdad, por qué alguien quiere ser presidente de la República. 905-222-0000. ¿Cuál es para usted la prioridad del nuevo presidente de la República? Voy a ver si hay más comentarios. Aquí sí hay más comentarios en Facebook mientras estamos abriendo la línea telefónica 905-222-0000. Vamos a llegar a... Nos dicen en Twitter, Julieta Cambronero, acceso a la vivienda para clase media y también infraestructura vial son algunos de los retos que tiene el próximo presidente. Yo creo que ese es como el generalizado, ¿verdad? La vivienda, doña Gina. Sí, es que yo quería decir antes del corte una cosa, y es que hay unos documentos que se entregan para cada proceso electoral que se llaman los programas de gobierno, y entonces ahí en principio tenemos un listado de prioridades que cada agrupación política se supone que ha estudiado y que ha propuesto para dar seguimiento en caso de un eventual gobierno. Entonces eso no lo tendríamos que perder de vista. Pero nadie lo lee, hay que afrontarlo. Ahí tenemos, bueno, nosotros, sí, los periodistas y los analistas lo leemos. Por eso, pero, bueno, algunos periodistas con más cuidado que otros. El 905-222-0000. Tenemos la primera llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos Mejía. Don Carlos, gracias por tomarse el tiempo de llamarnos. Para usted, ¿cuál es la principal prioridad del nuevo presidente de la República? Gracias a ustedes por abrir la línea telefónica y dejar que los ciudadanos de a pie nos expresemos. Más bien, mire, acabar con la pobreza y la corrupción, ¿verdad? La inseguridad también. Esa sería mi opinión de manera muy puntual. Tamaña tarea, ¿ah? Sí, bastante. Sí, no está nada fácil. Gracias, don Carlos Mejía. 905-222-0000. 905-222-0000. Ahí hay otra llamada telefónica. Tenemos otro oyente que nos llama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Luis Rojas. Don Carlos, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo diría que bueno, está muy duro para el próximo gobierno, ¿verdad? Porque esta señora pues nos dejó un gobierno que nos ha hecho demasiado daño. Yo sé que hay muchas prioridades, pero una prioridad, pienso yo, sería como David,
todo este montón de corruptos, aunque diga que no es, antes dijeron ustedes ahí que no era una cacería de brujas, pucha, pero ¿cómo es posible que toda esta gente, todo el daño, todas las sinvergüenzas que han hecho queden impunes? ¿Cómo es posible que el fiscal, sabiendo todas estas cosas de OAS y todo lo que ha pasado, no hacen nada? Yo pienso que sería bueno que el gobierno que entre, pues que revise por medio de la fiscalía o no sé qué cosa, todo lo que ha pasado, esas cosas que han pasado con OAS, ese montón de cosas que han habido. O sea, es el dinero de nosotros, o sea, estamos pagando impuestos y allá hablan de recaudación, está bien, recaudación también. Nosotros, yo soy uno que pago bastante dinero de impuestos del gobierno, y yo digo, pues mi alma, y saber que ese dinero que uno está pagando se está yendo para otros lados. Esta señora y este montón de gente que están ahí guetados arriba. Muchísimas gracias, don Carlos Luis Rojas, por tomarse el tiempo de llamarnos. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Enrique, Roberto Portugués. Don Roberto, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. ¿Cuál es la prioridad para el nuevo presidente de la República? Poner el colón a la par del dólar y asunto concluido. Tamaña tarea. 3:17, gracias, don Roberto. Tenemos más llamadas telefónicas, 905-222-0000. Vamos a recibir las últimas 3 llamadas, bueno, 4, de aquí a las 3:20. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, ¿cuál es su...? Quiero decirles que muchas gracias por esos programados que nos está dando Radio Monumental, por los cambios, los felicito y ojalá que sigan adelante. Muy bueno. Gracias, caballero, ¿cuál es su nombre? Mario Flores, Randall. Ah, claro, yo lo había reconocido, pero no quería batear. Gracias, don Mario. ¿Cuál es para usted la prioridad para el nuevo presidente? Yo creo que matando el perro se acaba la rabia. Para mí lo prioritario es echarle auditoría a lo que es la corrupción, Randall. Gracias, don Mario. Muchísimas gracias, don Mario. 905-222-0000. Otra llamada más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aló, caballero, ¿cuál es su nombre? Carlos Ramírez. Don Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. Para mí, más que una prioridad, lo que sí esperaría el próximo gobierno es que con los dictámenes de Procuraduría de la Ética, de la Contraloría y demás entes fiscalizadores, que pase algo, que suceda algo, que no quede en nada, que no quede en la famosa red de cuido porque se ha criticado en este gobierno. Muchísimas gracias, don Carlos Ramírez, que nos llamaba. Otra llamada más, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Porras. Gracias por llamarnos, doña Patricia. Gracias. Mire, yo diría que lo principal y lo que deberían hacer, y le cuento que yo soy funcionaria pública, es eliminar la corrupción y sobre todo lo que es la transparencia. Si logramos que los funcionarios públicos lleguen a hacer su trabajo con conciencia de hacerlo efectivamente por el pueblo, muchas de las cosas que en este momento nos están hundiendo cambiarían. Gracias, doña Patricia. Vamos con las últimas 2 llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Si le baja un toquecito al radio nada más ahí para que no se nos meta retroalimentación. Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Luis Ramírez. Don Luis, gracias por llamarnos, adelante. Sí, mira, bueno, lo más importante es la corrupción, pero el problema es cómo eliminarla, cómo llegar a ese punto. Don Luis, bueno, lamentablemente se nos fue la señal, casi no se le veía. Entendí que la corrupción. Sí. Entendí que la corrupción. Bueno, y vamos con la última llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ismael Chávez, Granadero de Turrialba. Don Ismael, gracias por llamarnos. Qué lindo pueblo por allá. Adelante con su opinión. Vea, yo diría que hay una prioridad, hay muchas, pero me gustaría que el gobierno encerrara un buen campo, buen terreno, y que saque todos los reos y que los ponga a trabajar, porque ellos a de que deben cobran la comida. Ellos trabajen para que se ganen la comida y se ganen su buen alimento. Y otra es que uno pobre es mal visto en el país, porque dicen que uno no deja nada. Muchas gracias, don Ismael, por su opinión. Gracias a todos los que llamaron a esta hora de la tarde, a don Carlos Mejía, a Carlos Luis Rojas, Roberto Portugués, don Mario Flores, Carlos Ramírez, Patricia Porras, Luis Ramírez y don Ismael, que se tomaron el tiempo de coger su teléfono y compartir con nosotros su opinión. A mí me impresiona el respeto que siempre tienen nuestros oyentes. Nosotros no filtramos las llamadas, van directas al aire, así es que confiamos muchísimo en ustedes. Vamos a esta hora 3:21
hacer ya nuestro arte final de estos matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:21 de la tarde. Estamos hablando aquí. Vamos a hacer, claro, es que el tema es apasionante. Vamos a hacer las conclusiones. Nos quedan 5 minutos de programa, así que voy a pedir a cada uno que concluya en 1 minuto. Pero quiero aportar un elemento. A mí me llama la atención cómo muchas veces se le atribuye al presidente o a la presidenta, en este caso Chinchilla, problemas que no tienen nada que ver con la presidenta. Es decir, muchos problemas de la Asamblea Legislativa, que es un poder absolutamente aparte, se le atribuyen a la presidenta. Los problemas judiciales del Ministerio Público, hoy lo decía uno de nuestros oyentes, que por medio del fiscal haga tal cosa. Bueno, no es la presidenta o el presidente el que hace por medio del fiscal. Entonces muchas veces el presidente es el pararrayos de todo, y esto eleva las expectativas. Como los presentamos, vamos a las conclusiones. Y les pido nada más 1 minuto de conclusión para cada uno. Doña Gina, adelante. Bueno, 1 minuto, está bien. Bueno, hacer un comentario respecto a esto. Hay una visión muy paternalista del sistema nuestro, y que creo yo que tiene que ver con el régimen presidencialista, que se concentra mucho en la figura del presidente o de la presidente, y eso hace que se distorsione, digamos, las expectativas respecto a lo que se puede lograr y lo que no. Eso por un lado. Bueno, conclusión, obviamente la corrupción sigue siendo, o eliminar la corrupción sigue siendo una prioridad según las llamadas que se recibieron en mayoría. Esto es una cosa difícil de lograr. Me parece que hay una persona, Patricia, que fue la única mujer que llamó, que dijo algo muy acertado, siendo ella funcionaria pública, y dijo que lo ideal sería que los funcionarios públicos trabajen por el pueblo. Y en esto hago puente con lo que decía Randall hace un rato, antes de uno de los cortes, de que es el gusto por acceder al poder y por qué es lo que pasa ahí. Y entonces yo creo que hay dos cosas. Uno, la política es una actividad adrenalínica, es como un deporte extremo, y eso produce grandísimos movimientos en los seres humanos, pero también alberga algo que es muy hermoso y que ha sido desteñido, que es el deseo de trabajar por los otros, por el creer que puedes transformar una realidad en beneficio de mayorías desfavorecidas. Y eso yo creo que es algo que deberíamos de rescatar, y que los políticos tienen la obligación de rescatar con su quehacer. Y yo creo que con eso es suficiente, con el ejemplo y con la austeridad en el ejercicio del poder, porque realmente la ostentación y estos tipos de autoritarismos en ciertas decisiones hacen que la gente empiece a pensar que eso es producto de la corrupción, ¿verdad? Se mete todo en el mismo saco. Gracias, doña Gina. Don Sergio. Sí, yo lo resumiría en 3 frases. Justamente ese llamado a la corrupción lo que demuestra es que la gente tiene una profunda desconfianza hacia todo lo que es público, y justamente, como bien dice Gina, lo que hay que recuperar es idealismo en la acción política, porque la política es un servicio, es una promoción del bien común, es un acto noble que viene desde los orígenes de la humanidad, cuando decidimos organizarnos y vivir como seres en convivencia pacífica, y de eso se trata la actividad política. Y el gobierno que venga lo que tiene que hacer es hacer las cosas, no importa si las hace bien en términos de resultados medibles, pero por lo menos que demuestre que las está tratando de hacer bien, y para eso demanda mucha transparencia. Recuperando esa transparencia y esa confianza, les garantizo que la gente va a tener un nivel de exigencia menor del que actualmente están mostrando, que básicamente lo que percibe es eso, una profunda desconfianza hacia todo lo público, que es muy peligroso a futuro. Gracias, don Sergio. Don Vladimir. Me parece que, digamos, en perspectiva inmediata, a la postre no vamos a estar frente a un progresismo institucional, sino que de pronto nos vamos a encontrar con un conservadurismo institucional que se refleja desde la Asamblea Legislativa, y con algunas manifestaciones de los dos candidatos a la presidencia y sus relaciones estratégicas en esta etapa de la campaña. De manera que si hay pendientes importantes de carácter social en la Asamblea Legislativa y en la sociedad, de pronto va a haber un frenazo allí en cosas donde algunos sectores de la sociedad pueden sentirse desplazados, no incluidos, y esto va a producir algún malestar en los próximos meses y quizás durante los próximos 4 años. Creo que hay un reto político muy importante de discutir urgentemente la naturaleza del sistema político del país. Si avanzamos o no avanzamos a un régimen parlamentario, a un régimen semiparlamentario, y eventualmente la posibilidad de convocar una asamblea constituyente ya,
Yo en el pasado estaba en contra de una asamblea constituyente. Antes lo estaba porque pensaba que había un conservadurismo político muy evidente. El resultado electoral del 2 de febrero pareciera indicar que podría haber un progresismo importante para abrir una asamblea constituyente donde podrían haber sectores ampliamente representados, y en cualquiera de los dos casos que gane Johnny o Luis Guillermo, me parece que el impulso del gane podrían crear las condiciones para ir a una asamblea constituyente, por lo menos en discusión y en posibilidad de que pudiera materializarse, para poder hacer las transformaciones del caso y lograr una mayor gobernabilidad. Gracias, don Vladimir. Don Gustavo. Bueno, como conclusión yo creo que, insisto, para el próximo gobierno uno de los principales retos es hacerse por lo menos preguntas de carácter más estructural que las preguntas, digamos, más de orden de la propia agenda. Precisamente cuáles son los generadores de la desigualdad en Costa Rica, cuáles son los grandes generadores de este modelo en el que no todos ganan, y ver de qué manera hacerlo más inclusivo, hacerlo más participativo y que haya ganancia más para la ciudadanía misma. Todo esto va a redundar en mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud y demás. Creo que eso es importante. A nivel político coincido con los colegas de que evidentemente aquí es un tema de carácter institucional, político, en el que transparentar incluso las propias negociaciones y ponerlas a tono con esos requerimientos que la ciudadanía tiene de que no hay confianza ya en el ejercicio político, y lleva preguntas como que ¿por qué alguien va a querer meterse en política? Yo creo que cuando llegamos a esa pregunta es porque algo no anda bien, ¿verdad? Porque la pregunta debería ser ¿por qué no meterse en política? Todo lo contrario. Sí. Entonces creo que precisamente esto lleva, que no es flaco ¿verdad? El ejercicio del poder que tiene que hacerse en el próximo gobierno para precisamente lograr este tipo de inversión de la realidad de lo que se está haciendo. Creo que el transparentar y demás pone en evidencia a aquellos que no lo están haciendo de manera normal. Entonces aquí yo no comulgo tanto con uno de los oyentes que decía que era matando el perro muerto de la rabia. No hay que atacar la rabia para que los perros no se contagien, y entonces un poco eso es institucionalmente, y creo, coincido con don Vladimir, de que mucho pasa por el ordenamiento básico estructural del Estado costarricense, en el que no estoy tan seguro si una constituyente, pero por lo menos sí digamos unos muy fuertes golpes a nivel constitucional que puedan, digamos, redirigir hacer las reformas del caso. Hacer reformas del caso. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. En realidad es muy sabroso conversar con ustedes, que ya son viejos conocidos de estos micrófonos, porque nos ayudan más conocidos que viejos. Solo una frasecita de Bolívar. Adelante. El mejor gobernante es el que produce la mayor felicidad del pueblo. Bueno, ya se diste la cereza en el pastel. Mañana tenemos otro programa, hoy en la noche la repetición en Canal 2 a las 8:30 de la noche. Mañana tendremos otro programa de Matices con otro debate aquí en la cabina. Les prometemos que va a estar caliente, va a estar interesante. No vamos a decir por qué, porque nos lo pueden quemar de aquí a mañana a esa hora, que no nos roben el tema, pero los esperamos mañana y a las 7 hoy no se lo pueden perder, eso sí, en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.